Hola, bienvenidos hermanos y amigos. Gracias, gracias por acompañarnos en nuestra vigilia del solsticio de Adviento. ¿Por qué celebrar el solsticio y el Adviento? Porque el Adviento, del latín Adventus Redemptoris, o venida del Redentor, es el período de preparación espiritual para la celebración de la iluminación interior gracias al renacimiento de Cristo en nuestro corazón. Y los solsticios son los momentos cuando el sol parece estacionado en el cielo en cada uno de los trópicos. En el hemisferio sur se producen en junio para el trópico de Cáncer y en diciembre para el trópico de Capricornio. La diferencia entre ambos solsticios son las horas de luz. El de Cáncer o invierno, que en nuestro hemisferio se produce el 21 de junio, la noche es mayor que el día. Y en el de Capricornio verano del 21 de diciembre, el día es mayor que la noche. El motivo de nuestra reunión es conocer, recordar y compartir el origen, razón, sentido y mensaje de la Navidad. Tú te puedes estar preguntando ahora, ¿existe alguna relación entre el solsticio del día mayor que la noche con el hecho de la luz de Cristo? La respuesta es sí. En efecto, todos los evangelios gnósticos así lo señalan. El Evangelio de Juan, nuestro patriarca, identifica al Verbo con Cristo, la luz del solsticio de verano. Luz como medio de develar el conocimiento del Padre, de Dios emanador, quien al ser inmanifestado es invisible y que nadie lo puede ver, a no ser a través del conocimiento de sí mismo y que es vida para la humanidad. ¿Cómo describe Juan, hermano de iniciación y discípulo amado de Jesús, este hecho? Como la lucha entre el bien o conocimiento de Dios, al que denomina el Verbo, contra el mal u oscuridad, representado por la divinidad antigua testamentaria, a la que denomina arconte, o príncipe de este mundo, y que nada tiene en común con Cristo, ni con el Maestro de Maestros. Por eso, el Bautista dice a Jesús, es bueno que tú crezcas y que yo mengüe. ¿Cómo se debe interpretar este dicho del Evangelio de Juan? Como el acto de olvido, error o pecado cometido contra el conocimiento del Padre, símbolo de la luz, fuerza universal de vida, energía pura y permanente. Sabine de Pierrefonds, la primera gran maestro masón que sucedió a su padre en 1318, para culminar la construcción de la Catedral de Estrasburgo, esculpió para el frontis del pórtico sur sus famosas estatuas Eclesia y Sinagoga, con las que expresa su percepción del significado de la frase del Evangelio de Juan. Es bueno que tú crezcas y yo mengüe, dicho por el Bautista. Para Sabine, el Bautista o sinagoga es la representación de la oscuridad, el temor, la derrota, la angustia, el invierno, el fanatismo de Judas o la ignorancia de Caifás, el olvido o alejamiento de Dios al estilo farisaico. Es la voluntad perdida del ser humano. La Iglesia, contrariamente, es brillante y triunfante por la voluntad liberada con luz del Verbo, de Cristo, y que al ser uno con el Padre o emanador, retoma la dirección de la conciencia humana, iluminando con amor la intelequia del corazón y alejando al hombre de su temor y pesar a través de las buenas obras continuas de servicio. ¿Qué se entiende por oscuridad? Para entenderlo, primero nos debe quedar claro que Dios tiene la capacidad de extenderse, esto es, emanar o crear, como un aspecto fundamental de su propia condición de Dios.
y que se lo ha regalado a sus hijos, a todos sus hijos que ha creado. En la creación o emanación, Dios se extendió a sí mismo a todas sus criaturas y creaciones y les infundió su misma amorosa voluntad de crear que Él posee. Por eso ningún hijo de Dios puede perder esa facultad, porque le es inherente a lo que se es, pero puede usarla de forma inadecuada. La proyección es esa forma inadecuada y sucede cuando se cree que se tiene alguna carencia o vacuidad y que la puede suplir con sus propias ideas en lugar de con la verdad. Ideas como creer que la mente puede cambiar lo que Dios creó, creer que lo perfecto puede volverse imperfecto o deficiente, creer que puede distorsionar las creaciones de Dios, incluido Él mismo, y finalmente creer que puede ser su propio creador y estar a cargo de la dirección de su propia creación. Es esta absurda propuesta la que crea una bruma densa de angustia y temor que nace por la confusión autoemanada que niega el poder y conocimiento del Padre, al no encontrarlo ni dentro ni fuera de su equívoca y falsa proyección humana, por lo que se ofusca, no aceptando que el Padre es el único e invisible emanador. En lo individual y personal, la oscuridad es lo material del ser humano, lo falto de perennidad, y que desde su nacimiento busca al emanador fuera de sí, en el exterior, en cultos extraños y ajenos a la verdad, sin comprender que el espíritu emanador, el verbo, la verdad, solo se encuentra dentro de cada quien y en su propio corazón. Estas proyecciones o distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Nada de eso existía antes de la separación, ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre heredamos de Él. La verdadera fuente se encuentra en nuestro interior, en el corazón, recinto del Espíritu Santo y de Cristo. Esto es tan cierto con respecto al Padre como al Hijo. Es en este sentido que la creación incluye tanto la creación del Hijo por Dios, así como las propias creaciones del Hijo, una vez que su mente se ha sanado. Eso requiere el uso del libre albedrío con el que Dios lo dotó, ya que toda creación amorosa se otorga libremente en una línea continua, en la que todos los aspectos tienen el mismo rango. En el jardín del Edén, la condición que existía antes de la separación era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando el hombre dio oídos a las mentiras que allí se dijeron, solo oyó falsedades. Por eso tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que así lo elijas. Ahora, todo ello puede desaparecer literalmente en un abrir y cerrar de ojos, porque eso no es más que una proyección o percepción falsa que se ve en sueño y que parece ser muy real. En la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un profundo sueño, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya despertado. El mundo, en consecuencia, no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo, y es imposible que ello suceda mientras se siga proyectando o creando imágenes de manera individual y falsa. Así que estate atento, porque hoy puede ser una muy buena oportunidad de despertar, renacer o resucitar. En efecto, cuando las criaturas se confunden
y no comprenden que viven dentro del Padre y por ello no lo pueden encontrar en el plano de la manifestación física, se frustran y optan por olvidarse del Padre. Y por ese equívoco acto de olvidar, ignorar o negar el conocimiento del emanador, la humanidad se condena al error al elegir la oscuridad. Para despertar, se debe recordar de dónde se ha caído y arrepentirse de ese error y hacer las primeras obras con amor y servicio. Este hierro de la humanidad y que nos aleja del Padre y genera angustia y temor por las emociones inconscientes, las clerecías judeocristianas aprovechan para transferirla a cada ser humano y nos acusan de haber sido expulsados de un paraíso que jamás existió de la manera que ellos cuentan, y no hasta que Cristo encarnó en la tierra como el Verbo manifestado. La proyección engañosa y virtual se ha ido fortaleciendo en su error trabajando en el mundo denso con las emociones instintivas y las pasiones desenfrenadas. Se ha creado una mala copia de la verdad, una obra inestable que se irroga un falso rol de constructor cósmico o cosmocrator. La proyección es inestable porque carece de verdad. Solo la verdad nos hace libres del error, porque es firme, inmutable, inquebrantable y bella totalmente. Allí la razón por la que los humanos en evolución deben desatender al error, no oír a todo aquel o aquellos que se irrogan el privilegio de ser príncipes en este mundo, porque ellos son los que han construido con el temor de los demás la espesa bruma de la oscuridad donde les gusta morar. La oscuridad simboliza temor, abandono, ausencia de Dios. La humanidad no ha sido siempre como lo que actualmente aparenta. Hoy se sabe que el hombre, en época remotísima, llevaba una existencia análoga a la de los animales. La miseria física de los primeros hombres era equiparable a su miseria moral. Los primitivos no eran distintos del tigre o del oso de las cavernas, aunque sí, más fieros y temidos que aquellos. Practicaban el canibalismo, como aún lo practican algunas hordas en la jungla. El hombre, desnudo y errante, sin más abrigos que las cuevas, eran sus armas y herramientas las piedras que levantaba del suelo. Durante muchos siglos arrastró una vida miserable y de esclavitud, peor que el de las tribus contemporáneas más salvajes, hasta que lentamente, y a costa de muchas luchas y esfuerzos infinitos, llegó a subyugar a las otras especies menores y también a algunas mayores. Los primeros hombres pasaban la vida al aire libre, recibiendo las impresiones directas de la naturaleza, el viento, la lluvia, las tempestades, el trueno, los huracanes, los relámpagos, la aparición y desaparición regular del sol con su alternativa de luz y tiniebla. Le inspiraba sentimientos de alegría, esperanza y también terror. El hombre que veía marchar sobre su cabeza al sol, de manera libre y siempre constante sin poder alcanzarle ni dominarle, lo creyó animado y dotado de condiciones superiores. Por eso, dio inicio a la costumbre de implorarle libertad, luz y calor. Al sol, el hombre le llamó Deva, el que brilla en sánscrito, de donde se originó la palabra Dios. Como esa luz que traía Deva lucía libre y dadora de vida, el hombre la consideró buena y en oposición a las tinieblas a la que eran sometidos por los malos tiranos. Así nace el sol como motivo de culto, del primer culto racional, natural y secreto,
que correspondía a la esperanza de un mejor estar, para terminar con la mala realidad que le correspondía en ese instante vivir bajo esclavitud de la oscuridad. El culto al sol, más antiguo que la humanidad recuerda, fue el de los primeros pueblos de la India, en la época remota en la que el hombre no había descubierto aún el medio de obtener el fuego. Las más antiguas leyendas de la China se remontan al tiempo en que el hombre vivía sobre las copas de los árboles. En las antiguas leyendas fenicias, el arte de producir el fuego se ubica recién en el periodo siguiente al del salvajismo primitivo. El fuego, como todos los descubrimientos, se descubrió de casualidad. Y fue en una noche de feroz tormenta cuando un rayo prendió una rama seca y produjo un gran incendio. El hombre, que no lo podía controlar, no sabía tampoco cómo conservar ese calor tan agradable, y así se incendió una gran extensión del bosque. Cuando se apagó, el hombre buscó la forma de revivirlo, sin conseguirlo, pero insistió e insistió. Grande fue su perseverancia, hasta que por fin, y con el uso apropiado de la cruz, regeneró la chispa del fuego. La cruz apropiada es la formada por el cruce de dos maderos, uno pequeño de clase blanda y otro grande de clase dura. En el centro de la fricción, en la intersección llamada malla o ilusión, nace el fuego, como aún lo producen los isleños del mar Pacífico. La producción y conservación del fuego, hoy tan sencillo en apariencia, ha sido el origen de la industria, de las artes y de la civilización. Al fuego se debe que los pueblos resistieran moderadamente el acoso de las estaciones gélidas. Con el fuego, el hombre aprendió a preparar sus alimentos cocinados y por las noches se abrigaba, preservándose también contra el ataque de las fieras y de los reptiles. Con el fuego, el hombre aprendió a fabricar toda clase de vajilla y recipientes necesarios para la conservación de líquidos, alimentos y comida. Luego, con la elaboración del bronce y del hierro, se suministró instrumentos útiles de música, arte y labranza, para luego producir armas terribles para la conquista del mundo. No hay duda que es el fuego a quien la humanidad le debe su conservación. Se explica entonces que un invento de tanta importancia produjera sobre el espíritu de nuestros antepasados una impresión tan profunda y permanente que durante siglos no ha dejado de venerar, aunque su culto adquirió diversas formas y facetas a través del tiempo. Los diversos procedimientos primitivos de fabricación del fuego dieron lugar a numerosos mitos y leyendas, variados según la imaginación de los pueblos que los creaban. Los arios, por ejemplo, tienen la leyenda de Perseo, quien hizo descender el fuego del cielo. También la de Prometeo, que por robarlo a los dioses para beneficio de la humanidad, fue condenado a morir encadenado y devorado por los buitres cada día en un monte del Cáucaso, y en la misma forma del instrumento con el que robó el fuego, la cruz. 3600 años antes de nuestra era, hubo seres que al mismo tiempo fueron sabios, filósofos y sacerdotes. Ellos supieron o presintieron que en las plantas se acumulaba el calor solar e intuyeron que el fuego era la liberación de ese calor acumulado y que se liberaba con la ayuda del aire y bajo ciertas condiciones especiales. Esos seres sabios comprendieron que el sol es el padre del fuego y que ambos son consustanciales, que el sol engendra el fuego con el auxilio del soplo del aire. Ellos elucidaron que el fuego viene del sol que mora en el cielo a través de su calor y que retorna al cielo, convertido en vapor o humo, y después de cumplir su objetivo de inmolarse, al arder brindando luz y calor. El mito védico
llamado así por figurar en los libros de los Vedas, es la más antigua alegoría que presenta la relación sol, fuego, aire. La leyenda dice que Agni, el fuego, es el hijo encarnado de Savistri, o Sol Padre Celestial, concebido por la Virgen Maya, o el punto de intersección de ambos maderos, y que da la luz con la ayuda de Vayu, el soplo de aire o espíritu. El relato cuenta además que Swasti, como padre terrestre de Agni, fue de oficio carpintero y hacedor de suásticas o cruces, instrumentos humanos que hacen posible la manifestación del fuego. Según el rito védico, cada 25 de diciembre se celebra el nacimiento del fuego o Agni. La fecha coincide con la aparición en el firmamento de una estrella en el signo de Virgo. Los Vedas suelen expresar con himnos los símbolos de sus leyendas y revelan gradualmente el mensaje de sus alegorías. Uno de esos himnos anuncia la buena nueva del nacimiento del fuego e invitaba a la conmemoración de su descubrimiento alegórico con la siguiente estrofa. Oh Agni, fuego sagrado, fuego purificador, tú que duermes en el bosque, que te elevas en llama brillante, tú eres la chispa divina oculta en toda cosa y en el alma gloriosa del sol. El fuego se encendía en una colina por el frote de la esvástica. Cuando brotaba la primera chispa desde el punto de intersección llamado Maya, se cumplía la natividad. A la chispa viviente los Vedas le llamaban el niño. Los sacerdotes depositaban al niño, la chispa viviente, sobre la paja que se inflama. A un lado del niño se ubica a la vaca mística, la que suministra la manteca que aviva el fuego. Al otro lado va el asno, y en cuyo lomo se transporta el soma que le sirve de alimento. Delante del niño, un sacerdote agita un abanico activando la vida que amenaza con extinguirse. El fuego es avivado en el altar vertiendo el soma y la manteca, y se le unge, y desde ese momento Agni, el fuego, es llamado Acta, el ungido. En los pueblos antiguos, el soma representaba a los alimentos líquidos y la manteca a los alimentos sólidos. El vino es la expresión de los alimentos líquidos y el pan lo es de los alimentos sólidos. El vino y el pan actúan como los símbolos sagrados que representan al Agni Acta, o sea, al fuego ungido, y que sobre el altar se consume y se eleva en vapor hacia el cielo para reunirse al cuerpo glorioso de su Padre Celestial, el Sol Savistri. La antigua Trinidad, compuesta por el Sol Savistri o Padre Celestial, el fuego Agni o Hijo encarnado del Sol, y del Espíritu Vayu o soplo de aire, ha quedado como modelo fundamental de las nuevas religiones de origen ario. Para los sacerdotes antiguos, la muerte no era el final. Era el comienzo de la vida espiritual en un plano sutil y más cerca de Dios. Cuando una persona muere, el fuego de la vida se retira y deja el cuerpo en la tierra para poder elevarse a la región celeste y volver al sol, al reino del Padre. En Egipto, los sacerdotes de las cofradías de Isis, con las cabezas marcadas con anchas tonsuras y vestidos con sobrepellices blancos, paseaban la imagen de Horus, el joven dios que acababa de nacer para la felicidad de la tierra, en brazos de la luna, su sabia madre. Entre los griegos fueron las cofradías de Baco, las que celebraban cada 25 de diciembre la Natividad Divina, con los gritos de Evohé Baco, o los de Anuel, o simplemente Noel, que significa nos ha nacido un Dios. Se llevaba en procesión a la imagen del Dios naciente recostado en su cuna. En Roma,
Los soldados del imperio rendían pleitesía al sol invicto, que también tenía su fiesta el 25 de diciembre, y señalaba el principio del año, el día del sol novus o sol nuevo. A los primeros cristianos, que también participaban de esas fiestas, les fue fácil, por popularidad y familiaridad, adoptar la misma fecha como la del nacimiento de Jesús, el Cordero de Dios, el ungido unigénito que quita el pecado del olvido del conocimiento del Padre gracias a la gnosis que le es propia. Si Jesús hubiera nacido al final del día 24 de diciembre, debía haber sido fecundado y concebido humanamente un 24 de marzo, esto es, 40 semanas antes. La fecha de la concepción de Jesús correspondería al signo de Aries o el Cordero, y de allí la alusión a su nacimiento en Capricornio. El Cordero de Dios, o sea, el solsticio de verano, cuando el día es más largo que la noche, y que quita la oscuridad del mundo o el pecado de la ignorancia con su luz de vida. Es por eso que Juan dice que Jesús es el Cordero u hombre de Aries que quita el pecado del mundo. La cita está en Juan capítulo 1, versículo 29. Todo culto religioso es la expresión figurada de un mito, ya sea este filosófico o científico. Un rito es el modo de comunicar esa enseñanza simbólica. En la religión cristiana, por ejemplo, sus ritos y ceremonias se asocian con el Maestro Jesús, pero su culto encierra el antiguo mito védico y guarda la esperanza de liberarse del yugo de la oscura ignorancia. El credo niceno, modificado groseramente por la Iglesia de Roma en el Concilio de Nicea del año 325, de allí su nombre, relata el mismo mito védico con la misma trilogía Sol, Fuego, Aire, solo que con variación de nombres y palabras. Sus versos dicen: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y esto alude sin lugar a dudas al Sol Savistri. Y en Jesucristo su único Hijo, el fuego Agni, que no ha sido creado sino engendrado y de la misma naturaleza del Padre, esto es, consubstancial Sol, Fuego, y que nace en el seno de la Virgen María, el famoso punto de intersección maya, por obra del Espíritu Santo, que es el aire, Vayu, y que después de su muerte subió al cielo, ya sea como vapor o humo de la hoguera de la crucifixión. En la versión judío-cristiana se incorporan nuevos elementos complementarios para lograr nuevos adeptos. Se incluye, por ejemplo, a los 3 Reyes Magos, como el reflejo de las 3 etnias tradicionales, la roja, la negra y la blanca, previas al advenimiento y obra del Maestro de Maestros, Jesús. Estas tradiciones fueron nacidas de las escuelas metafísicas aristotélicas y de los matemáticos pitagóricos de Grecia, de los contemplativos en la India con las enseñanzas del señor Buda, y el equilibrio de las fuerzas del Tao con las enseñanzas de Lao Tse en la China. 3 corrientes que sustentaron desde 6 siglos antes la gnosis o conocimiento del reino de los cielos que Jesús expuso de manera sintética y armónica. El oro de Occidente, la mirra de la India y el incienso del Oriente constituyen el referente simbólico de cada corriente. Los Reyes Magos, venidos de puntos cardinales diferentes, son la nueva personalidad de esas 3 tradiciones. El Rey Blanco representa la tradición griega de la razón matemática, de la lógica, y es el portador del oro simbólico, es la estación primaveral. El Rey Negro es la representación del invierno, es el extremo armónico de la luz. Son las acciones y pensamientos búdicos rumbo al nirvana, celeste, ideal con el auxilio de la mirra de la regeneración. El Rey Mestizo representa el otoño. Es el incienso que armoniza las fuerzas del Tao, es la marcha incesante
entre la luz y la oscuridad en busca del verano, que es Cristo. La adoración de los Reyes Magos es, en buena cuenta, la rendición de la primavera, el otoño y el invierno ante la presencia del verano, que es Cristo. Las religiones mistéricas, con sus ritos, han servido de instrumento bienhechor de la humanidad, protegiendo la infancia de las ciencias y de las artes, propagando y conservando los primeros procedimientos industriales. Los descubrimientos como el cultivo del trigo y de la vid, la fabricación de la cerveza y del vino, fueron desde su origen motivos de cultos particulares. Allí, los mitos de Ceres, Baco, Gambrinus y también el de Noé. El carácter social de las religiones se manifestó en el interés por la salud y la higiene pública. La medicina, como las otras ciencias, estaba en su origen confinada al santuario donde nació y desde donde los sacerdotes médicos o terapeutas imponían tratamientos racionales que en apariencia eran dictados por los oráculos o las entidades invisibles. Los templos más frecuentados fueron los de Serapis, Esculapio y Minerva Médica. Los enfermos eran curados con tratamientos de plantas que con los siglos dio origen a la farmacopea. Según un antiguo himno del Rig Veda, se saben que eran 104 plantas medicinales las que conocían los sacerdotes terapeutas de aquellos tiempos. Todas las religiones reproducen con sus propias adaptaciones la concepción primordial del universo formulada por los Vedas. La diferencia entre ellas, si la hay, es sólo la importancia que se le brinda a cada uno de los tres elementos del principio ígneo, o sea, al sol, al fuego o al aire. Por ejemplo, las religiones como la griega, latina y germánica hicieron prevalecer a los dos primeros, esto es, al Padre Sol y al Hijo Fuego. El mazdeísmo persa y el brahmanismo hindú le dieron preponderancia al tercer elemento, al soplo de aire, a Vayu o el Espíritu Santo, el Nous, nuestra Dama. La cristología joánica, desde su origen, le dio el mismo orden de importancia a los tres elementos simbólicos del principio pleroma, u origen en la fórmula tradicional de creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. La influencia y la importancia de las religiones es directamente proporcional al miedo de la ignorancia por el olvido del conocimiento de Dios. Ello disminuye en razón a la expansión de la conciencia y al dominio de las emociones. La modificación lenta pero continua del estado de apertura mental de la humanidad será una consecuencia natural del progreso en la instrucción por la gnosis. El avance en la toma de conciencia de la humanidad sobre los límites de la oscuridad, miedo e ignorancia, impuesto por defecto y por olvido del conocimiento del Padre, precipitará la involución de las religiones con la lógica sucesiva eliminación de los mitos y de los dogmas, y en consecuencia, la falta de objetividad y estabilidad reinante pasarán al estado de obsolescencia, liberando al ser humano para el uso adecuado de su privilegio de conocer y sentir a Dios. Porque Dios es amor y no hay oscuridad en Él. La importancia de la luz del Verbo ha sido maliciosamente asociada al antiguo culto del fuego, al que como tal no existe, y que por ello sus manipuladores internacionales creen haber logrado su objetivo, haberlo desaparecido y convertido en recuerdo de una época superada. El olvido fue la muralla que con emociones de angustia y temor se construyó para alejarse del conocimiento del Padre de la luz y la verdad, precipitando a la condenación y encarcelando en la ignorancia, la oscuridad y la soledad a la humanidad. Jesús, oportuna y debidamente transfigurado con el Cristo desde el llamado misterio de Betania o la resurrección de Lázaro, apoyó a la obra salvífica de la humanidad y completó la cadena de vehículos que el Cristo requería
para hacer la fisura en ese muro del olvido e iluminar a la humanidad doliente con el conocimiento del Padre y brindarles la opción de liberarse de esa celda del mundo de los instintos, de las emociones impensadas o mundo astral. Este es el genuino motivo de la Navidad: dar pie al nacimiento de la esperanza, de la luz, de la verdad, hacer del orden el agente liberador del caos de nuestra existencia virtual. Navidad no es un día particular, es solo el momento especial que nuestra vida se ilumina por el conocimiento espiritual del Padre a través del Hijo. Es a los niños, preferentemente, a quien pertenece el conocimiento del Padre. Conocimiento que está anidado en su subconsciente más íntimos, en tanto y cuanto no sean alterados por los condicionantes imperativos de la educación caduca y obsoleta, falta de valores, llena de tecnicismos y sofismas que distraen y perturban la conciencia de lo importante, de lo limpio, y que no tenga condicionantes para la aproximación al verbo. Fortalecidos con la unción, distintivo de los verdaderos hijos de la luz, los maestros gnósticos, los masones de San Juan, instituida por Jesús y develada por el patriarca de la Iglesia en su primera epístola. Juan escribió diciendo: la unción que vosotros recibisteis permanece con vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Fue el judaísmo proscrito por Roma en el año 70 y después de su sofocado intento independentista de Masada, que se elaboró la versión paralela al mito védico para dar forma al judeocristianismo holocaústico, cambiando el valor y significado de los agentes del Agni Acta, de la hostia y del vino, que dejaron de ser vivificadores para convertirse en la carne y la sangre de una víctima propiciatoria, de un mediador que se ofrece a sí mismo en un holocausto canibalesco de locura. Fue así como el concepto gnóstico de Dios amor fue reemplazado con la versión antigua testamentaria del Dios castigador, celoso y juez vengativo. El principio activo de la vida y la luz en movimiento constante fue sustituido por la oscuridad del descanso sabático, de la muerte por disolución. Cristo recusó esos cambios al decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, y además agregó: el Padre a nadie juzga. La Navidad, para los masones de San Juan, conserva el mismo mensaje de esperanza que enseña la Iglesia ecuménica de nuestro apóstol. Es la gran posibilidad del renacer dentro del estado pasional y desordenado de nuestra vida emocional e inconsciente. Es encontrar la chispa divina que emanó Dios en nuestro nacimiento y que vive escondida en el átomo simiente del corazón de nuestra evolución por construir. Navidad es superar los apegos de lo urgente, la ambición material de Herodes. Es reencontrar lo importante de la unción, de la intuición espiritual para el encuentro consigo mismo en los brazos de nuestra alma, dama o madre Isis, en el simbolismo de la aridez del desierto, de nuestra ignorancia en la huida a Egipto. Es lavarse de las preocupaciones y falsas doctrinas con las que nos envuelve el príncipe de este mundo, liberados con la sabiduría eterna de la gnosis y al abrigo del amor, expresado con las obras de servicio. Es, en buena cuenta, iniciar el camino en la auténtica tradición. Navidad es reconocer nuestras miserias, errores y equívocos. Es entender que no somos tan buenos, que no somos tan justos, que no somos tan armónicos. Pero a pesar de ello, sí podemos lograrlo y convertirnos en verdaderos hijos de la luz, hijos de Dios, de esa chispa divina llamada el Niño, y que cada 25 de diciembre aparece en el firmamento del cielo de Virgo, para indicarnos que a pesar de lo profundo del error y de lo oscuro de nuestra existencia, allí está, por siempre, la luz de Cristo, esperando,
Cual buen pastor y hermano, a que tomemos la decisión de gloriar a Dios en las alturas, como nuestra voluntad de ser mejor y diferente aquí en la tierra. Muchos serán los que en la Nochebuena olvidarán el presente importante de amor que viene de Cristo, por ese regalo urgente y perecible que viene de los hombres. Pero que ello no los desilusione, porque Navidad es en verdad aquel día en el que una persona, ya sea mujer u hombre, como inocente niño, decide renacer de manera consciente y voluntaria para la luz de Dios, la luz de Cristo, para Dios amor manifestado. Nuestra comunión a la usanza antigua es el convite familiar por la paz. Con el pan y con el vino no comemos cuerpo ni bebemos sangre alguna. El pan es el símbolo del compromiso de mantenernos firme en lo importante, desapegándonos de lo urgente. Nos recuerda también que no hay persona alguna que tenga tanto que no necesite jamás de otra persona, ni tampoco que no tenga algo que compartir. El vino nos recuerda nuestra obligación de humildad y servicio. Nunca seremos tan sabios que no necesitemos aprender, ni tan ignorantes que no tengamos algo que enseñar. Compartamos entonces la Eucaristía, el pan y el vino de nuestra obligación y compromiso, y tomemos conciencia en este día que no hay Navidad sin Cristo, ni despertar sin la voluntad de ser mejor y diferente. Pongámonos de pie, aceptemos a Cristo, hoy, aquí y ahora, y comparte su luz y amor con todo aquel que tenga sed o hambre de vida eterna. Este es el compromiso de los masones de San Juan: compartir la cena para restituir la voluntad de servicio e inspirar los ideales de amor, y que ellos nos guíen por siempre en la senda de la armonía y de la razón. Gracias, gracias por haber compartido nuestro solsticio de Adviento. Hermanos y amigos, hemos concluido nuestra ceremonia solsticial de Adviento. Al agradecerle su presencia, reiteramos nuestra esperanza de que el amor compartido hoy viva con vosotros por siempre. Ya no queda nada más por realizar, solo cumplir con la enseñanza del Maestro y brindarles la paz de Dios a cada uno de ustedes. Que la bendición del Nous, nuestra Dama, y la paz del Maestro de Maestros os acompañen por siempre, y que así sea.